Los hospitales son lugares en donde se puede ver mucho sufrimiento. Gran cantidad de vidas se pierden dentro de este, debido a accidentes y enfermedades. Y por obvias razones, por los pasillos de este edificio, se pueden ver varias familias destrozadas en llanto. Personas con sus manos en el rostro, pidiendo que todo pase rápido, debido a que alguien especial está en un quirófano. La vida y la muerte se pelean en este sitio. Es por eso que alrededor de este lugar, numerosas historias se tejen, tanto trágicas, terroríficas y también algunas tiernas. Porque no olvidemos que también en este lugar se salvan vidas y también se les da la llegada. Pero ¿quién mejor para contar estas experiencias sino los trabajadores de este lugar? En especial las enfermeras, pues ellas son en la gran mayoría las que se encargan de cuidar a las personas y quien sin importar la hora, se encargan de que los pacientes reciban la atención necesaria. Y es por eso que estas señoritas son las que más guardan historias y experiencias vividas dentro de un hospital, que si bien no lograrán causarte miedo, al menos te dejarán con algo en que pensar la próxima vez que veas una enfermera o visites un hospital. Antes de comenzar con el video quisiera mandar un saludo a las siguientes personas: Carmen Moreno y Leticia Pachuca. Esta historia es contada por varias enfermeras. Trabajaban en un hospital al cual había llegado una niña. Esta niña había sido llevada a terapia intensiva en un principio, pero con el tiempo pudo mejorar. 3 enfermeras se habían encariñado de aquella niña, pues era muy dulce por las mañanas y cariñosa con ellas. Platicaba de diversas cosas y en general era una niña bien portada. Pero había algo que no se explicaban. Ya habían estado 3 noches con aquella niña y había notado algo extraño, pues al caer la noche, la niña actuaba diferente. Era seria y rara vez pronunciaba palabra, al menos con personas que estuvieran cerca de ella, porque varias veces la habían descubierto hablando sola. Siempre le hablaba a una silla que se encontraba al lado de su cama. En un principio las enfermeras pensaron que hablaba con alguna amiga imaginaria por las noches, y eso explicaba su extraño comportamiento. Entonces por la mañana, una de las enfermeras aprovechó que la niña estaba de buenas y le preguntó que a quién le hablaba por las noches en su cuarto. La niña le contestó algo confundida, que a nadie. Ella solo hablaba con ellas, y que cuando daban las 8, ella se dormía. Esta respuesta no tuvo mucho sentido para la enfermera, pues ella recordaba que la niña se acostaba poco más de las 11 de la noche. Aunque apagaran todo, ella continuaba despierta mientras hablaba sola en el cuarto. Pero por más que la enfermera le insistió en que dijera la verdad, la niña parecía genuinamente confundida y no tenía ni la más mínima idea de lo que estaba hablando la enfermera, por lo que la enfermera no insistió más. Las enfermeras, al investigar un poco más de lo indebido, se dieron cuenta que esta niña era adoptada. Venía de un matrimonio disfuncional, del que constantemente recibía abusos por parte de sus padres, así que las enfermeras suponían que eso respondía a las incógnitas sobre su extraño comportamiento durante la noche. Pensaban que era debido a lo que había vivido con anterioridad, así que decidieron no meterse más en el tema, ni preguntarle más, pues no querían destapar algún viejo trauma que tuviera. Pasaron los días, y en una ocasión, a las enfermeras les tocó cuidar a un anciano que estaba en recuperación, por lo que tuvieron que moverlo por unas noches al cuarto de la niña, que se encontraba disponible con camas. Este anciano era grosero con las enfermeras. Múltiples veces les tiraba la comida,
despreciaba sus medicinas y les faltaba el respeto. Además de que a la niña la trataba de loca por hablar sola por las noches y por las mañanas. A veces la hacía llorar con sus comentarios. Estaba más que claro que las enfermeras estaban hartas de él y no veían llegar el día en que se recuperara y se fuera. Pero no contaban con lo que pasaría una noche en la que el anciano se excedió, pues tomó uno de los vasos de plástico de la charola y se lo lanzó a una enfermera por la cabeza. Este se había disgustado porque la enfermera se había olvidado de su medicina. Cabe destacar que estas enfermeras eran jóvenes y no tenían el corazón para dejar de atenderlo, pero al contrario de la niña, ella no pensaba igual y había decidido que el abuso del anciano terminaba esa noche. Antes de que saliera la enfermera del cuarto, la niña la llamó y la tomó del brazo. Después le dijo que el viejo las iba a dejar de molestar, que su amiga se iba a encargar de él. La enfermera tomó las palabras como de consuelo y le dijo a la niña que se durmiera. Para sorpresa de todos, la niña se durmió temprano esa noche. Lo que no sabían es que había un motivo. Por la madrugada, pasó la tragedia. Los gritos del viejo se hicieron sonar en los pasillos, por lo que las enfermeras fueron a auxiliarlo de inmediato. Pero para cuando llegaron, ya era tarde. El viejo se encontraba sin vida sobre su cama. En su rostro solo se podía ver una mueca de terror y horror, acompañado de su boca abierta, que se había quedado petrificada en el grito. Ni siquiera la podían cerrar. Todo esto pasaba mientras que la niña observaba a la distancia, con una sonrisa. La niña fue dada de alta al día siguiente, y por supuesto que se despidió de sus cuidadoras, no sin que antes esta enfermera le preguntara sobre lo que había ocurrido, y si es que se encontraba bien ella. La niña le contestó que había sido Betty, así la había puesto, quien se había encargado del viejo, que no le gustaba ver cómo las trataba, y por eso lo espantó por la noche. La enfermera le preguntó que quién era Betty. La niña le contestó que se le había aparecido cuando pedía ayuda, ya que sus padres eran muy malos con ella. Betty llegó y se encargó de ellos. Después me adoptaron mis actuales papás. A ellos los quiero mucho y me tratan bien, pero Betty jamás se fue de mi lado. La niña se retiró del hospital dejando muchas dudas con las enfermeras, y al investigar los casos de abusos cercanos que habían sucedido, se encontraron con una noticia de una niña huérfana a los 4 años, con notables marcas de abuso. Ella fue descubierta en la sala de su casa, mientras que los padres se encontraban encerrados en el closet, ya sin vida. Los padres múltiples veces con anterioridad habían sido llevados a juicios por los castigos hacia la niña, pero de una u otra forma, siempre se las devolvían, hasta que ese día, alguien decidió hacer justicia. Este caso se cerró y la niña fue adoptada, pero jamás encontraron al culpable. La siguiente historia le ocurrió a una estudiante de enfermería que se encontraba haciendo sus prácticas en un hospital general. Su horario era por la tarde, así que terminaba por alrededor de las 11 de la noche. Esa noche se encontraba a punto de retirarse, cuando un paciente la llamó desde adentro de un cuarto. Este paciente era un señor mayor, vestía con una bata azul, era calvo y además tenía un semblante extraño. Cuando se le acercó la enfermera, esta argumentaba mucho dolor, que no lo soportaba. Le preguntó si le podía dar algo para que este dolor se le pasara. La enfermera fue con la encargada, la cual estaba muy atareada, y le preguntó si le podía dar algún analgésico inyectado al paciente. Esta le contestó que sí, y que se lo pusiera a ella antes de que se fuera, ya que en ese momento se encontraba haciendo mucho trabajo. La enfermera obedeció, fue hasta el paciente y le administró el analgésico. El hombre se quedó en el cuarto, mientras que la chica se cambiaba para dejar su turno. Justo antes de irse,
Su jefa le preguntó en qué habitación se encontraba ese hombre, al cual le había suministrado el analgésico. Ella le dijo en dónde, algo que le extrañó a su jefa. «¿Pero qué me estás diciendo? En ese cuarto no se encuentra nadie». «Sí, y yo vi en ese cuarto un hombre con bata azul. Me pidió un analgésico». ¿Con bata azul? ¿Pero que no recuerdas que este hospital usa batas rosas en sus pacientes? Pensé que dependía el color en algo». «Pues no, todos usan el color rosa. ¿De casualidad ese paciente era un hombre ya viejo y calvo?» «Sí, ¿por qué ella se acordó?» «No, es una mala señal, pero hay que ir a ver, de todas formas». De inmediato las dos se fueron a revisar la habitación, pero no se encontraba nada. Esa noche la joven se dirigió a su casa, pues su jefa no le quiso decir nada al respecto. Al día siguiente, un paciente que estaba a su cuidado falleció. Este se trataba de un niño. Después de desocupar la habitación de esta chica pudo ver que en la cama donde se encontraba el niño, ahora se encontraba el hombre que había visto la noche pasada, recostado sobre esta, observándola. Rápidamente fue directo con su jefa y le dijo, pero esta con calma le explicó que ese hombre ya lo habían visto varias veces las enfermeras. ¿Cómo que ya lo vieron? Mira, ese hombre se hace pasar por un paciente, pero en realidad no lo es. A veces es un hombre, otras veces es un niño, pero siempre pide la asistencia de una de las enfermeras. Siempre viste con una bata azul, y siempre que hace su aparición, solamente predice una cosa. ¿Qué es lo que predice? La muerte de uno de los pacientes de la enfermera que lo trató. No te quise decir nada anoche porque ya lo he hecho antes y entran en pánico. Solamente si lo ves de nuevo no te acerques. Pero con tan solo verlo a la distancia, o que éste te llame, sabrás que al día siguiente, uno de tus pacientes morirá. Se dice que es la muerte, o algo parecido, y una vez que la ves, ya no hay nada que uno pueda hacer por salvar a ese paciente». La siguiente historia es algo trágica y triste, pero aún así tiene sus tintes paranormales. Se desarrolló en un hospital de adultos mayores. Este hospital era especial de un asilo, por lo que cuando uno de estos enfermaba, era llevado a este lugar y atendido como se debe. Pero en una de las camillas se encontraba una señora de avanzada edad. Se encontraba también muy enferma. De hecho, cada día que pasaba su situación empeoraba. Los doctores solamente le daban 2 semanas, cuando mucho, de vida. Su hijo visitaba muy frecuentemente el hospital para ver cómo continuaba su madre, y a pesar de que su enfermedad la azotaba muy fuertemente, cada vez que veía a su hijo, siempre la pregunta era la misma: ¿cómo va tu esposa? El hijo se encontraba a punto de ser padre, y la señora a punto de ser abuela. Quería que le diera todos los detalles cada día que iba. A pesar de que su salud empeoraba, ella estaba muy emocionada por la llegada de su nieto. Platicaba con las enfermeras acerca de este suceso. Algunas de ellas se entristecían al oírla, porque si tenían que ser realistas, era más posible que la señora muriera en el transcurso de unos días, por lo que era muy probable que no lograra ver a su nieto. Entonces, en el transcurso de una tarde, una enfermera se le acercó a platicar con ella. Tocaron el tema de su futuro nieto, y esta le dijo que no se preocupara, que ella todavía no iba a morir hasta poder ver su nieto, que solo quería verlo una vez, y eso le sería más que suficiente. A la siguiente noche, empezaron a suceder cosas extrañas, pues varios ancianos empezaron a tocar el timbre de ayuda para que las enfermeras fueran a ver qué era lo que ocupaban. Todos estos decían lo mismo: había una sombra que se paseaba por los pasillos, y en ocasiones
Esta se trataba de asomar por la ventana de los cuartos. Para la sorpresa de las enfermeras, no solo los adultos mayores la habían visto, pues otras enfermeras también argumentaban haberla visto. Esta sombra era oscura y enorme. Fácilmente medía los 2 metros. Durante 2 noches, el terror y el caos se apoderó del hospital, sobre todo en el pasillo, donde tenían a los pacientes en situación delicada. Todos habían visto a la sombra, así que en el transcurso de una mañana, al atender a la señora Georgina, una enfermera le preguntó si no había visto una sombra, ya que muchos decían haberla visto. Ella le contestó con total calma lo siguiente: sí, ya la vi. De hecho, ella vino conmigo primero. Me está esperando. Me dice que soy una vieja testaruda, pero aún no me quiero ir. Tengo que ver a mi nieto. ¿Quién se la quiere llevar, doña Georgina? Mija, ya sabes quién era. Era la muerte. Vino conmigo hace 2 días y me despertó durante la madrugada. La vi cuando estaba enfrente de mí. Después empecé a sentir mucho frío en todo mi cuerpo. Empecé a sentir como algo se desprendía de mi cuerpo además, y como mi corazón poco a poco dejaba de latir. Entonces en ese momento me levanté y le dije que todavía no me iba a ir, que le hiciera como quisiera, pero que aún me quedaba una cosa por hacer, y tenía que ver a mi nieto. La enfermera se asombró de lo que la señora le contaba, pues si era verdad, significaría que la muerte rondaba por los pasillos. Pasaron los días y después las semanas. La sombra se seguía viendo por los pasillos, y todos habían decidido no salir de sus habitaciones por la noche. Aún más sorprendente que el avistamiento de la sombra era la salud de Georgina. Los médicos no se explicaban cómo aún seguía con vida. Su salud estaba muy deteriorada, pero aún encontraba las fuerzas suficientes para levantarse y estirar los pies cada mañana. Cada vez que podía le decía a la enfermera que le atendía que aún le faltaba, que todavía no se podía ir. El gran día llegó. La madre dio a luz y en cuanto se pudo, llevaron al nieto a conocer a su abuela. Georgina recibió a su nieto y lo cargó en sus brazos por todo el día, hasta que su hijo y su familia se fueron para dejarla descansar. Esa misma noche una enfermera se le acercó a Georgina para decirle que iba a querer de desayunar al día siguiente. Georgina le contestó que nada. Ya me llegó la hora. Hoy me voy. Ya he visto a mi nieto. Y además esa condenada está muy enojada porque no me he ido con ella. Señora, no diga esas cosas. Usted va a estar bien. Dígame, ¿qué comida va a querer? No te preocupes por eso. Ponme lo que tú quieras. Me siento muy en paz. Quiero descansar. Al día siguiente la palabra de Georgina se cumplió. Había fallecido, y como por arte de magia, también la sombra se dejó de ver por los pasillos. Al parecer se había ido junto con Georgina. La historia de esta mujer se siguió contando entre las enfermeras al pasar los años, y la tienen como la mujer que detuvo a la muerte para poder ver a su nieto.